En este video veremos cómo utilizar la instrucción Digital Read para leer un pin y de este modo sensar el comportamiento de los pulsadores. Entonces, como primer punto nos pide que armemos un circuito pull down con el pulsador normalmente abierto y cuente las veces que presione el botón, mostrando el conteo a través del puerto serial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los pines 2, 3, 4 y 5, que son estos de acá del Arduino, con el nombre de estas variables. Les agregamos un alias. Entonces colocamos la variable pulsos como tipo entero igualado a 0. Luego en el void setup iniciamos la librería serial con la función serial.begin con una velocidad de 9600 baudios y colocamos los pines del 2 al 5, en este caso con el nombre de LED push 2, LED 2 como salida, esta como entrada, al igual que esta como entrada y esta como salida. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver antes de entrar al while loop es la configuración de la resistencia pull down. Es esta de acá y nos dice que un pin del pulsador debe ir conectado a positivo y el otro pin del pulsador debe ir conectado a una resistencia de 10K a tierra. Entonces entre estos dos pines habrá una salida, que es este cable amarillo, que se dirige al pin 4 de nuestro Arduino. El pin 4, que tiene el nombre de push 2, será una entrada. Entonces ahora sí, esta de acá es la configuración pull up, y la cual debe de ir con una resistencia, un pin del pulsador a una resistencia a 5 voltios. El otro pin del pulsador debe ir a tierra. Entre este pin del pin del pulsador que va con la resistencia habrá una salida también, que irá al pin 3 del Arduino. El pin 3 también está configurado como entrada. Ahora sí, podemos entrar al while loop. Entonces, esta de acá es la lectura del pulsador pull down. En este if leeremos con la función digital read el estado del push 2. En este caso es este de acá, Entonces, si la lectura, es decir, el estado de push 2 es alto, entonces cuando lo presionemos, el digital read definirá el LED 2 como un estado alto, pero como no lo hemos presionado, no se ejecutará nada de esto y pasará a este else, que definirá con la función digital write el LED 2 como un estado bajo. Por esto este LED no encenderá. Y en el caso de la lectura del pulsador pull up, que es este de acá, pondremos la siguiente condición: si con la función digital read, si el estado de push es igual a bajo, entonces se ejecutará todo lo demás. Pero en este caso, como no lo hemos presionado, entonces pasará a este else, que definirá con la función digital write el estado del LED como un alto. Entonces, simulemos. Si se pueden dar cuenta, este LED está encendido y este está apagado. Eso debido a la configuración de pull up, en este caso para este LED, y el de pull down para este LED. Entonces, pasemos al primero, con la lectura del pulsador pull down. Si lo presionamos, este enciende y acá nos hace el conteo de 1, que es la vez que lo presionamos. Si lo volvemos a presionar, nos muestra el 2, nuevamente nos pasa el 3. ¿Y esto por qué? Cuando digital read lee el estado del push 2 como un estado alto, ejecuta esto. Digital write lee 2 como un estado alto.
Este delay de 10 milisegundos es para evitar un antirrebote. Entonces, lo tenemos presionado, se cumple el primer if y pasa al siguiente if cuando lo soltemos. Cuando lo soltemos, push 2, el estado de este push 2 pasará a un estado bajo. Por lo tanto, la variable pulsos incrementará a 1 y lo imprimimos con un delay de 10 milisegundos también. Por eso no importa el tiempo que lo tengamos presionado, hasta que nosotros lo soltemos a pulsos se le incrementará 1. Pulsos siempre empieza con 0. Entonces, cuando entramos al primer if, cuando lo presionamos, enciende el LED, y cuando lo soltamos es cuando surge el conteo, cuando pulso se incrementa en 1. Bien, ahora pasemos a la lectura del pulsador pull up. La misma secuencia, solo que ahora, como la lectura del pin push tiene que estar en bajo para que este LED se apague. Como no lo hemos presionado, entonces este digital write definirá el LED como un estado alto, por eso es que se mantiene prendido. Entonces, para hacer la demostración de que hace el mismo conteo, cuando lo presionamos incrementan 2, lo presionamos, se apaga el LED, o sea, lo define como un estado bajo, y cuando lo soltamos, este if de acá se cumple y hace el incremento de la variable pulsos. Entonces esta es la primera serie de la práctica. Incrementa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, al igual que con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí vemos que funciona a la perfección. Nos cuenta las veces que presionamos el pulsador. Bien, ahora pasemos a otro ejercicio. Esto ya es un poco más complejo. Y lo que nos pide es que armemos un circuito que simule un tiro al blanco. Entonces una fotorresistencia se debe instalar en una superficie con movimiento. Esta puede ser una rueda de cartón con un pin en el centro para que gire de forma vertical u horizontal. Entonces lo que nos pide es que debemos hacer un menú para ajustar el tiempo para cada partida del juego. Y lo siguiente es que cada vez que el jugador acierte el tiro, deberá encender un display donde debe mostrar los tiros que se han acertado. Esto solo con un límite de 3 tiros. Entonces lo primero que hacemos es definir los pines 2, 3, 4 con estas variables: pulsador 1, pulsador 2 y el selector. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo y luego explicaré el código. Bien, acá en el void setup, esto lo iré explicando poco a poco. Por el momento pasemos a la función void setup, y acá iniciamos la librería serial.begin, y acá es donde imprimimos todo ese texto con la función serial print, entre comillas, el texto que queremos mostrar. Esto nos sirve para hacer un salto de línea, y bueno, esto es solo para mostrar el menú del tiempo, digamos. Está el nombre del juego, las instrucciones, que nos dice que si presionamos el pulsador 1 aumentamos la dificultad, y si presionamos el pulsador 2
nos disminuirá la dificultad. Y para seleccionar, para iniciar la partida, presionamos el pulsador 3. Solamente se permiten 3 tiros. El modo de juego, la opción 1, fácil, con el tiempo de 1 minuto. El modo 2, medio, 45 segundos. El modo 3, difícil, 20 segundos. Entonces acá nos pide que seleccionemos el modo. Entonces, este es el pulsador 1, con el que aumentamos la dificultad, 1, o el 2 o 3. Y con este pulsador 2 disminuimos la dificultad, 2 o 1. Entonces, digamos que nosotros deseamos el modo difícil, que en este caso es la opción 3, perdón. Entonces, si queremos iniciar, presionamos este pulsador 3, que es este de acá, y nos inicia. Dificultad difícil, a jugar, dale a esos patos marcados. Tienes 20 segundos y empieza el contador. Y así hasta 0. Pero como no simulamos los disparos, nos tira este mensaje: no has acertado, suerte para la próxima. Bien, entonces empezamos a explicar cómo funciona el selector de las opciones con los pulsadores. En la función void loop, tenemos primero el bucle do while, que termina hasta acá. Bien, entonces primero acá nos damos cuenta que, bueno, lo que hice fue que implementé el contador, los contadores de los pulsadores acá. Si Digital Read lee el estado del pulsador 1 como estado alto en un delay de 10 milisegundos y luego lo lee como un estado bajo, cuando lo presionemos y luego lo soltemos, nos incrementará la opción en 1. Entonces colocamos la opción y la misma dinámica acá. Digital Read pulsador 2 es igual a, si primero no está presionado, si está en estado bajo, bueno, cuando lo presionamos debería de estar en estado bajo, y cuando lo soltemos se colocará en estado alto. Eso es el estado de pull up. Entonces cuando hacemos eso, la opción decrementará en 1. Y acá está lo importante en esto. Primero, al inicio del todo, colocamos la variable op como tipo bool. Esta función bool nos sirve para tener dos estados, true o false, o sea, verdadero o falso. Entonces acá siempre como op será igual a verdadero, acá cuando este if lea con la función digital read el estado del selector, en este caso sería el pulsador 3, cuando lo presionamos estará en estado alto y luego cuando lo soltemos estará en bajo. Entonces cuando lo soltemos, esta variable op se convertirá en falso. Entonces acá en el while tenemos esta variable op, por lo que cuando presionamos este pulsador 3, entonces esto se cumplirá, será falso y se romperá el bucle del ciclo del while. Entonces eso yo puedo seleccionar y así, pero no va a iniciar la partida hasta que yo presione el pulsador 3. Entonces en el momento en que yo vaya a presionar este pulsador, esto se cumplirá, esto de acá también, y esto se volverá falso. Entonces por eso se sale del ciclo while y pasa al switch.
Bien, ahora con esta función, con la sentencia switch, colocaremos la opción que es el en el cual aumentamos o disminuimos, con el que nos da la opción del tiempo. Entonces, si colocamos el case 1, si la opción vale 1, entonces nos imprimirá esto con el serial print y este texto de acá. Bueno, entonces al entrar en este case, al llegar a este bucle for es el que nos mostrará el tiempo. ¿Cómo? Primero, dentro de este declaramos la variable tiempo con un valor de 59. Entonces acá va nuestra sentencia. Si tiempo es mayor o igual que 0, tiempo decrementará en 1. Entonces acá con este sería el print ln para que nos imprima así en forma de columna la variable tiempo con un delay de 500 milisegundos, pero si queremos los segundos exactos colocamos 1000, que equivale a 1, pero para no hacerla tan largo colocaremos solo medio segundo. Entonces acá, esto de acá, todo esto nos sirve para ejecutar esta LDR que nos servirá como simulador cuando el jugador acierta un tiro, cuando a este le pegue la pistola láser, porque el juego consiste en disparar un láser. Cuando la luz llegue a esta resistencia, entonces se prenderá este como un 1 en este display, por ejemplo. Yo voy a seleccionar el modo difícil, ya que es el de menor tiempo, para hacer la demostración un poco más rápida. Acá, si yo aumento este, se prenderá como un tiro acertado, y este buzzer sonará como un indicador de que le he acertado. Y acá nos tira el total de tiros acertados es 2, que es este número que nos muestra el display. Bien, entonces ¿cómo funciona esto? Primero, lectura analog read, o sea, la lectura análoga de LDR. LDR se encuentra acá arriba, la variable LDR, como el pin analógico 0. Este pin son estos de acá, entradas análogas, nos muestra acá, y acá es donde se encuentra conectada. Bien, entonces la variable lectura, si es igual a la lectura análoga de LDR, entonces porcentaje será igual al mopeo de esta variable. Esta variable lectura nos tirará un mínimo de 0 a 1023, que es el rango que acepta Arduino para las entradas análogas. Entonces nosotros definiremos con este 0 el mínimo que queremos de datos que nos mande, y este 255 el máximo que deseamos que nos mande. Entonces en este if, si porcentaje es mayor que 200, entonces la variable número será igual a número más 1. Número lo hemos definido arriba del código en tipo entero como 0. Entonces 0 más 1 será igual a 1. Si número es igual a 1, colocaremos el display, esta variable lo hemos definido como una función para mostrar los números en el display. Acá lo tenemos, void display como entrada A en modo la variable de tipo int A, B, C, D, E, F y G. Con el digital write colocamos el pin 5 a esta variable A, y el 6 a B, 7 a C, 8 a D y 9 a E.
y así sucesivamente. Entonces esta función voidDisplay lo llamamos en el void loop cuando lo deseamos, en este caso cuando queremos mostrar el número 1 cuando acierta el jugador. Entonces acá lo tenemos. Si número es igual a 1, sea esto de acá es mayor que 200, digamos que acá la mitad, si movemos más, será mayor que 200. Entonces el display, acá ya llamamos nuestra función y colocamos el número 1 pero en código binario, que en este caso sería 0 1 1 0 1 0 0 0, que equivaldrá al número 1 en nuestro display. Pero si nos damos cuenta, en esto son los pines que debemos encender. El 1 1 deberá ir solamente a estos pines de acá, el 5 y el 6, para mostrar el 1 en el display, porque solo deben encender 2 segmentos para mostrar el 1. Bueno, acá con la función tone colocamos el número de pin. Esta función nos sirve para emitir el sonido con este buzzer. Al principio declaré el pin con la función pin mode, el pin 12 como salida. En la casa. Entonces en esta función tone colocamos acá como primer dato el número de pin, que será la salida. Acá lo tenemos conectado con este cable rojo al pin 12. Bien, y como segundo dato tendremos la frecuencia con que sonará el buzzer y al final la duración en milisegundos. Bien, acá luego de que el número sea igual a 1, mostramos el número 1 en el display, emitimos el sonido en el buzzer y con una variable total que está definida como tipo entero, igual a 0 al principio de todo el código, ahora será igual a 1. Y si número es igual a 2, entonces display mostrará acá, encenderemos con el código binario el número 2, con el tone emitiremos el sonido, esto de acá es igual, pero ahora total será igual a 2. Y si número es igual a 3, entonces en el display mostraremos el número 3 encendiendo los pines correspondientes, y el tone sigue siendo igual para emitir el sonido al momento de acertar, y en este caso total será igual a 3. Ahora si if número 4, o sea si queremos realizar más de los 3 tiros, nos mostrará este texto con el serial print límite de tiros alcanzado. Bien, entonces para mostrar el total de tiros acertados, yo he usado este if. Si total ha sido igual a 1, recordemos, si es número 1, acá el total es igual a 1. Si total es igual a 1, nos imprimirá con el serial print el total de tiros acertados, este texto, y luego imprimimos la variable total, que sería 1. Si total es igual a 2, el total de tiros alcanzados, este texto es igual, al igual que cuando sea 3, y solo se imprime el total. Y si en caso no realizamos ningún movimiento acá con la LDR, este serial print nos mostrará que no hemos acertado. Suerte para la próxima. Entonces todo esto se repite en el case 2, solo que en la variable, en la sentencia for, lo único que cambiará será el tiempo.
44 y en 19. Eso dependiendo de los botones del modo de juego que seleccionemos con los botones, pero todo lo demás se repite. Entonces dividamos este código en diferentes etapas. Primero, todo esto de acá es el selector del modo de juego con estos pulsadores. Luego, en este switch, en el primer case 1, acá nos mostrará si seleccionamos con el primer pulsador el modo de juego 1, fácil. Nos imprimirá el tiempo. El tiempo nos lo imprime con la sentencia for. El número en el display llamando la función display que declaramos al principio, y la frecuencia del buzzer, que nos hará que será un indicador del acierto en el tiro. En el case 2, para la dificultad de modo medio, al igual tenemos el tiempo acá con la sentencia for. Con esto de acá, dependiendo del número de veces que le acertemos, el número en el display, el indicador de que le acertamos, al igual que en el case 3, el for para el tiempo, llamamos la función display para mostrar el número en el display, y el tone como indicador de aciertos en los patos. Bien, pero acá me faltó indicar un ejercicio que se relaciona con el selector de modo de juego, por lo que iré nuevamente a este ejercicio, y que nos pedía que realicemos un contador ascendente y descendente con los pulsadores, donde el pulsador del inciso 1, o sea el pulsador 1, que es este de acá, aumente el conteo, y el del inciso 2 disminuye el aumento. O sea, con este haremos un contador ascendente, y con el de acá haremos un contador descendente. ¿Qué es lo que cambia? Acá colocamos menos porque decrementará en 1. En el primero declaramos que aumenta, y en el segundo, al presionar el otro push button, decrementará. Hagamos. Primero presionamos 1. Esta es la configuración pull down, y ahora queremos disminuir. Entonces, si presionamos nos debería aparecer el 4, 3, 2, 1. Veamos qué pasa. Nos aparece el 4, 3, 2, 1. Entonces vemos que si funciona a la perfección. Nos aumenta y nos disminuye. El inciso 1 es la configuración pull down, y el inciso 2 es la configuración pull up. Ven, esto era algo que quería aclarar. Y ahora vamos a hacer una demostración de todos los modos de juego. Seleccione el modo de juego. Acá nos muestra el menú. Empezamos con el 1. Digamos que ahí me pasé, ahora quiero regresar al modo 1. Y empiezo. Ahí lo tenía, por eso se activó el buzzer y el display, como que si ya acerté un tiro. Bien, ahora
digamos que yo lanzo y acierto nuevamente. Nos muestra en el display el número 2. Y digamos que yo quise hacer muchos tiros, pero ya no se pudo y al final alcancé a acertar el número 3. Y al final de este tiempo nos mostrará el total de tiros acertados. Y acá nos muestra el texto: total de tiros acertados 13, que es lo que nos muestra el display. Ahora queremos jugar en el modo medio para ver que sí funciona. 2. Inicio el juego con este pulsador. Y bueno, tienes 45 segundos. 34. No le acerté. Ahora sí. El indicador es el buzzer de que sí he acertado. Si solo acerté 2, al final me debería mostrar el texto de total de tiros acertados, como el número 2, que es igual al número que se muestra en el display. Total tiros acertados 2. Muy bien. Entonces pasemos al modo de juego 3. Seleccione el modo de juego. 1, 2, 3. Y empiezo. Tienes 20 segundos. He acertado. Al parecer no he acertado. Ahora sí. Y también acerté. Al final nos muestra el total de tiros acertados es 3. Excelente. Ahora veamos otra situación. ¿Qué pasa si yo no selecciono ninguno de esos modos entre el 1 y el 3? Digamos, yo puedo pasar al 4 y quiero empezar. Selecciono, nos tira el mensaje: seleccione uno de los 3 modos de juego. Esto porque en el Switch, si ninguno de los keys se cumple, pasa al default y nos imprime el texto que seleccione uno de los 3 modos de juego. Entonces puedo yo venir con los botones nuevamente. Recordemos que ahora estamos en 4, regresamos en 3, en 2 o en 1. Y si yo llego a 0 y quiero intentar nuevamente, nos tiramos nuevamente el texto: selecciona uno de los 3 modos de juego. Momento en 1, 2 y ahí sí ya puedo iniciar. Bien, esto es todo y vemos que así funciona.